Retornamos con nuestro espacio de entrevistas. Tenemos al doctor Patricio García, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, a quien saludamos en esta noche. Doctor. Muchas gracias, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes que nos ven. Han pasado 8 años del terremoto. La CNA ha llevado a cabo varias denuncias por obras inconclusas. ¿Cómo va todo? ¿La justicia se ha activado a medias, poco, nada? Bueno, hasta el momento tenemos que decir que la justicia recién ha aparecido gracias a la actitud de la señora fiscal, la doctora Diana Salazar, que ha presentado y formulado cargos ante los jueces respectivos sobre 3 obras esenciales que se dieron en la reconstrucción y que no tenían que ver nada con el objetivo de la ley, porque en el artículo 1 de la ley Solidaridad decía que los dineros y recursos que se recababan tenían como un solo objetivo, la reactivación económica y la reconstrucción. Y eso en el reportaje que usted hizo antes que yo entre al set, veíamos que los ciudadanos sienten todavía ese dolor, esa tragedia, porque no han visto, a pesar de la masa monetaria que se consiguió, 3.500 millones, no se ha podido palpar, no se puede ver la reconstrucción y peor la reactivación económica. En esa circunstancia, la señora fiscal, la doctora Diana Salazar, ha formulado juicio contra el presidente del Comité de la Reconstrucción, el secretario y 4 personas más. Pero yo sí creo que es necesario solicitarle a la doctora, porque al final, con tanto exceso de trabajo, se le puede haber pasado por alto que el desenlace de esa utilización del dinero tiene un inicio, y ese inicio es la acta del 22 de mayo del 2017 que se realizó en los salones del Hotel Oro Verde, donde aproximadamente en 3-4 horas aprobaron cerca de 600 contratos por un monto de 2.900 millones, 3.000 millones. Es decir, que todavía podría existir un remanente. Lamentablemente, por ese motivo, la Contraloría señaló un indicio de responsabilidad penal porque no se cumplieron y no se apegó al espíritu de la ley y malversaron esos fondos para obras que no tenían razón ni sentido de ser. Porque, por ejemplo, la manta coliza, que no tenía que ver nada con el terremoto, cuesta 120 millones. Y el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, que recién se inaugura a los 7-8 años, recién se estaba reactivando. ¿Qué era más prioritario? Indudablemente el hospital. Entonces, en esa circunstancia yo creo que quienes aprobaron con su voto y autorizaron, porque con su voto y autorizaron, también tiene que ser incluido en la indagación fiscal y en la formalización de cargos que está haciendo la doctora Diana Salazar. Pero el problema, mi querido amigo, es que no solo es el gobierno de Correa. De esto han tenido todos los responsables de los gobiernos que han sucedido. El señor Moreno, el señor Lazo y el actual presidente de la República. Pero usted va a decir, pues recién tiene 5 meses el actual presidente. Pero nosotros le solicitamos al señor presidente, cuando era candidato en una reunión con las fuerzas sociales de Puerto Viejo en el Salón del Hotel Ejecutivo, precisamente le solicitábamos que una de las propuestas que queríamos los manavitas era el esclarecimiento y saber a dónde están esos recursos, a dónde están esos dineros. Por motivo, ¿y cuánto hay? Porque ¿y cuánto? El saldo. Exacto. Y aquí hay un dato interesante. Primicia, un periódico digital de investigación, hace un análisis sobre la cuestión del terremoto. Y señala 3 puntos, porque el espacio es muy corto, le voy a decir. Primero, que los organismos internacionales retiraron, ¿no es cierto?, los créditos y otras ayudas económicas, porque todas las obras que se hicieron fueron mal hechas y tuvieron actos de corrupción. Dice el portal Primicia. Segundo, que el actual gobierno, en el presupuesto general del Estado que recién lo aprobaron y que se castigó al pueblo con el 15% y otras medidas y dice que no hay plata, dice que ese dinero que debía estar físicamente consta en la partida del presupuesto general del Estado, pero no hay dinero en efectivo, sino con bonos estatales. Es decir, que están haciendo la misma. El dinero. Ese dinero está ocupado, están haciendo lo mismo que hizo Moreno y que hizo Lazo. Pero lo más grave de esto, lo más grave, porque yo creo que los manavistas todavía estamos de duelo. No se ha cicatrizado la herida
de los manavitas. Porque es duro ver eso, ver nuestro centro de Puerto Viejo, ver a Bahía, ver Manta, Tarqui, Pedernales, etcétera. Nos causa mucha rabia e impotencia, porque se robaron la plata de los ecuatorianos y las organizaciones que tenían un fin y una utilidad que nunca se la dio. En esa circunstancia, el ministro Luque, que dicen que PhD, plagiando un poco lo que ha dicho el presidente Noboa hoy día en una entrevista, que muchos PhD del presidente dicen que este ministro Luque de Obras Públicas, PhD, que por la forma que trató a los manavitas es un PH, dijo lo siguiente, en el diario Manavita está, que a pesar que Manaví no había votado por ellos, se le estaba haciendo obra. Pero ¿cuál era la obra que estaba haciendo? Culminando una obra que ha sido cuestionada jurídicamente y que tiene que responder judicialmente y por el cual la fiscal está, la Manta Coliza. Le dieron 6 millones, ahí fueron a inaugurar. Y cuando le pregunta a la periodista del diario Manavita, ¿qué hay de los puertos pesqueros? El de Crucita, que es un verdadero peligro para toda la población que se siente ahí, y los pescadores. Dice, no se puede intervenir en los puertos pesqueros porque tienen problemas judiciales. ¡Qué torpeza! Si la Manta Coliza está en la misma circunstancia. Es decir, estas actitudes de estos funcionarios que nos hacen quedar mal. Y lo más doloroso, que en esta tragedia, en este día, el presidente Lasso venga a Manaví, va a Manta y no da una sola declaración sobre esto y los recursos. Y nos viene a engañar que va a inaugurar 2 salones culturales. Señor, el pueblo de Manaví necesita una explicación, señor presidente, de los recursos y que usted termine las obras que no se hicieron. Eso es su responsabilidad y ese es el mejor homenaje que le puede hacer a Manaví y Esmeralda en estos momentos que recordamos tristemente esta tragedia. Bueno, cada llegada del presidente se ha intentado conseguir un diálogo, una interacción, pero la comunicación va en una vía y es desde el gobierno hacia la prensa y no a la inversa. Usted ha mencionado que 3 gobiernos han pasado. ¿Qué responsabilidad tienen ellos y qué acciones se puede tomar también para dejar un precedente y que futuros gobernantes, ahora en el 2025, que nos toca nuevamente ir a las urnas, sean también sancionados como se debe para que no exista esta omisión o de pronto negligencia? Yo no creo que es omisión ni negligencia. Lo que hay es una actitud de encubrimiento, porque todos estos políticos están relacionados entre sí, nomás cambian de nombre, pero pertenecen a la misma extracto. ¿Cómo es posible que queremos luchar contra la corrupción y en la Asamblea Nacional se alían a los corruptos? Una cosa que no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces yo creo que el pueblo de Manaví y Esmeralda, y agradecerle al pueblo ecuatoriano ante todo su generosidad, pero sí exigirle a todos, porque han pasado. Dígame, ¿qué asambleísta ha presentado un proyecto, una resolución de condena y declaración? No pasa, porque están comprometidos, son parte de ese círculo. Y así las autoridades hacen foros por el mundo. Entonces, eso no puede pasar. Manavita, ya no nos dejemos engañar. Esto no nos pueden utilizar con nuestro voto para seguir encubriendo a los responsables de la corrupción. Usted ha mencionado el recurso que se perdió y efectivamente lo hay, como el recurso que era prácticamente regalado para las estaciones bomberiles de Jama, Pedernales, Puerto Viejo, regalado y se perdió. ¿Quién es el responsable? ¿Qué sanciones debe haber? Bueno, ahí sí yo creo que debe haber una investigación de parte de la Contraloría y señalar a los responsables. Pero lo más grave es lo que dice el portal Primicia, donde dice que estos organismos internacionales se retiran por las obras mal hechas y porque todo estaba hecho con corrupción. Eso lo dice el portal Primicia. Pero debe sentarse un precedente, doctor. La Comisión Nacional Anticorrupción va a seguir insistiendo con estas acciones, con esta lucha que siempre pues la han venido desarrollando desde que sucedió aquel evento fatídico. Indudablemente nosotros no vamos a descansar, porque nuestros muertos, los 700 muertos, los mutilados, no descansan en paz y honrar la memoria de ellos y honrar lo cierto, porque piensan que los manavitas que se han robado esa plata. No, los manavitas no se robaron, los de Manavita ha habido 2, 3 que fueron alcahuetes y cómplices, que eso es diferente, pero toda la masa, el volumen, se fueron por otro lado y se fumaron. Y eso es lo que hay que esclarecer
y por eso yo tengo fe que la ministra fiscal va a ir hasta el fondo y tiene que honrar la memoria y tiene que incluir a todo el comité en la formalización de cargos que está investigando sobre los hechos irregulares del terremoto. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Era la entrevista con el doctor Patricio García, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Manaví. Ya volvemos con más información.